Pues mucho gusto, agradezco tan amable presentación y pues como comentaba, hoy voy a intentar explicarles un poco sobre el proyecto que estamos realizando bajo la dirección del doctor Raimundo Cornejo y el doctor Raúl Loera, y pues es para intentar de generar fenotipos computacionales para el deterioro cognitivo leve. Y pues me gustaría iniciar con esta analogía. Primero que nada, me gustaría platicarles un poco del VO2 max, que es el volumen o la capacidad máxima que nosotros podemos tener, pues sí, de consumir de oxígeno. Y pues este número, este parámetro nos ayuda a predecir, por ejemplo, cardiopatías. Entonces, ¿cómo se obtiene este parámetro? Pues se obtiene a través de una prueba progresiva. Y pues, ¿qué es lo progresivo? El esfuerzo que se le da físicamente al participante. Entonces, si está, por ejemplo, aquí en esta imagen, como lo podemos ver, está en una caminadora. Y entonces, ¿qué es lo que se va a ir progresando para el esfuerzo? Pues el nivel de inclinación y la velocidad a la que va a correr el participante. Entonces la pregunta para nosotros sería entonces también, haciendo esta analogía, cómo medimos variables en psicología o cómo medimos variables cognitivas o procesos cognitivos. Y pues la analogía es más o menos igual. Lo que nosotros buscamos hacer en psicología experimental es saturar progresivamente un proceso cognitivo muy específico, y pues eso nos aseguraría que estamos midiendo ese proceso cognitivo en específico. ¿A través de qué se hace? A través de tareas experimentales que se diseñan, son computarizadas, y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un ejemplo de una tarea. Entonces, si se fijan, se le presentan al usuario estas cajas. Es un ejemplo nada más de una tarea. El usuario tiene que, se les muestran por un breve tiempo los estímulos que están dentro de las cajas, y al centro de la pantalla van a aparecer los estímulos, y el participante tiene que recordar en cuál caja están guardados esos estímulos. Entonces, si nosotros quisiéramos, por poner un ejemplo, saturar la memoria de trabajo, pues agregaríamos muchas cajitas y las dispersaríamos por toda la pantalla, e iríamos aumentando el número de cajas y el número de estímulos para ir saturando ese proceso cognitivo que es la memoria. ¿Qué datos podemos recopilar de estas tareas? Pues si se fijan, podemos recopilar cuántos estímulos hay, cuánto tarda la persona en responder, cuánto tiempo se le da a la persona para observar el estímulo que tiene que encontrar. También podemos recopilar los datos de las distancias entre las cajas. A lo mejor la persona puede recordar como un clúster que esté en ciertas áreas de las pantallas. Y pues esos son los datos que recopilamos, y nosotros a estos datos que se recopilan les llamamos métricas conductuales. Una métrica conductual, por ejemplo, sería la curva de aprendizaje. ¿Qué tanto tarda la persona en aprender o en aumentar su cura? Si al inicio de la prueba pues va a ser muy probabilístico, muy aleatorio sus decisiones, y conforme van avanzando los ensayos, esperaríamos que la persona tenga una cura más estable. Entonces, pues estas tareas experimentales se diseñan en ambientes controlados. Esto quiere decir pues, que la persona tiene que estar en un laboratorio controlado, con que no tenga ciertos estímulos, controlar toda la luz, sonidos, etcétera. Y lo que buscamos pues, es esto que les comento, que el proceso cognitivo se manifieste de alguna manera porque se está saturando. Entonces, una peculiaridad de esta tarea también es que son ensayo-ensayo. Si se fijaron en el video anterior, se presentan las cajas, la persona ve los estímulos, realiza la toma de decisión, y una vez que la persona realiza la toma de decisión, recibe una retroalimentación si lo hizo de manera correcta o lo hizo de manera incorrecta. Una vez que la persona recibe la retroalimentación, inicia otro ensayo, se lo vuelven a presentar, en este caso cajas, vuelve a ver los estímulos, vuelve a realizar una toma de decisión, recibe la retroalimentación, y así va avanzando en los ensayos. Entonces, una nueva manera de entender la mente, anteriormente, como les he explicado ahorita, pues hay una tarea experimental y se recopilan los datos conductuales. Anteriormente, pues hasta ahí llegaba como el análisis, hacer a lo mejor algún análisis estadístico, alguna regresión para ver cómo podemos predecir los datos.
Pero con el artículo de Montaigne en el 2012, que es el más citado hasta la fecha en psiquiatría computacional, inicia esta disciplina, que como les comento es la psiquiatría computacional, y hace que en el área del diagnóstico de psicopatologías cambiemos la pregunta. Anteriormente nos preguntábamos qué síntomas componen a un trastorno. A lo mejor al trastorno de la ansiedad, en algún manual lo componen ciertas características, cierto listado de síntomas. Pero ahora pasamos a una pregunta más compleja. ¿Cómo se comporta un proceso cognitivo en una psicopatología muy específica? Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es inferir procesos cognitivos para ver cómo se comportan esos procesos cognitivos en psicopatologías muy específicas. Y lo que hace la psiquiatría computacional es utilizar herramientas de las ciencias computacionales y metodologías de las ciencias computacionales para modelar, ajustar los modelos y generar fenotipos computacionales, que más adelante los vamos a ver. Y adelantando un poco, pues nosotros intentamos implementar este pipeline de la psiquiatría computacional a una psicopatología muy específica, que es el deterioro cognitivo leve. ¿Por qué? Porque el deterioro cognitivo leve se sitúa entre el envejecimiento normal y el Alzheimer. Entonces es una, detectarlo es ya complejo porque está como situado entre el envejecimiento normal y el Alzheimer. Entonces, pero detectarlo de manera oportuna podría favorecer pues sí, el tratamiento que se le da a las personas con Alzheimer. Entonces, volviendo a la analogía, nuestro objetivo es, bueno, ya sabemos que a través de estresar el físico de la persona podemos obtener el VO2 max. Nuestra pregunta es, bueno, ¿qué necesitamos hacer para que la persona ya no tenga que desplazarse a un ambiente controlado, que no sea tan intrusiva la medición y que lo pueda hacer a lo mejor en su día a día cuando sube unas escaleras, que lo pueda hacer en su casa, que lo pueda hacer en su día a día y a través de dispositivos móviles muy específicos? Entonces, pues siguiendo la analogía, nosotros de alguna manera la tarea que queremos utilizar pues es sacarla del laboratorio, que la persona ya no tenga que asistir al laboratorio y que la tenga pues al alcance de su mano en un dispositivo móvil. No es una manera pasiva de recolectar datos, pero es una manera menos intrusiva y pues requiere de menos esfuerzo por parte del participante, porque no únicamente vamos a sacar la tarea del laboratorio y llevarla a los dispositivos móviles, sino que buscamos reducir los ensayos que tiene esa tarea. Entonces, a lo mejor cuando ustedes ven a alguien que está en el VO2 max y tiene que correr durante 15 minutos, nosotros no solo buscamos que la persona al subir escaleras pudiéramos predecir el VO2 max, sino que también lo que buscamos es que sea con ensayos muy pequeños, o sea, a lo mejor suba 3 escaleras, 5 minutos y con eso fuera necesario, en lugar de los 15 minutos que exige la prueba original. Claro, con el cuidado de que esto sería una estimación o una aproximación al valor real del VO2 max, en este caso del proceso cognitivo. Por lo tanto, pues, vimos un poco sobre las tareas experimentales de manera general, cómo se recopilan los datos conductuales y ahora vamos a abordar el modelado que nosotros seguimos en este slide. Entonces, el modelado computacional, en pocas palabras, lo que buscamos hacer es a través de ingresar como input al modelo el comportamiento de los usuarios por los datos que les digo que nosotros podemos recolectar a través de las tareas experimentales. El modelo simula cómo se procesa la información, cómo toman las decisiones los usuarios y pues buscamos de alguna manera un output que son los procesos latentes. Los procesos latentes son los procesos cognitivos que subyacen al comportamiento y que de alguna manera lo explican, pero no se pueden observar de manera directa. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Bush y en 2012 intentaron modelar la toma de decisiones y la planificación
y lo aplicaron específicamente al trastorno de depresión. Horowitz en 2020 también modelaron la toma de decisiones, pero ahora la incertidumbre, porque su hipótesis es que la ansiedad se puede generar a partir de la incertidumbre que vive o experimenta la persona, y pues lo modelaron con la ansiedad. Y específicamente el modelo que nosotros estamos utilizando es el propuesto por Collins en 2012, aquí estoy citando 2014 porque es el que usaron para modelar con esquizofrenia, pero intentan de modelar el aprendizaje por consecuencias y la memoria de trabajo. Y también ya recientemente se ha aplicado el deterioro cognitivo leve. Entonces, este modelo que les comento, el de Collins en 2014, es más o menos de esta manera, es un modelo de reinforcement learning. ¿Por qué se utilizan comúnmente algoritmos o modelos de reinforcement learning? Porque es muy fácil simular que el modelo interactúe con las tareas experimentales, como les comentaba anteriormente. Son tareas en las que las tareas experimentales se presenta un estímulo, la persona lo observa, toma una decisión y recibe una retroalimentación. Entonces, si lo pensamos como en un entorno para un algoritmo de reinforcement learning, pues es muy fácil de diseñar. ¿Por qué? Porque ya per se la tarea ya da una retroalimentación al usuario, la tarea ya está programada por ensayos, entonces son entornos muy sencillos de simular para que un algoritmo de reinforcement learning interactúe con ellos. Entonces, el algoritmo que nosotros estamos utilizando tiene dos componentes o dos sistemas. El común de reinforcement learning o de aprendizaje por consecuencias se calcula de la misma manera con las tablas Q, pero en esta política o en este algoritmo lo que nosotros o lo que se agrega adicionalmente es el componente de memoria de trabajo. Y este componente pues compite con el componente de aprendizaje por consecuencias por tomar una decisión. Entonces, pues para nosotros es importante porque en el Alzheimer, una de las primeros procesos cognitivos que se empieza a deteriorar es la memoria. Entonces, ya les hablé también un poco del modelado y ahora vamos a pasar dentro de este pipeline a lo que es el ajuste del modelo. Entonces, lo que nosotros buscamos al ajustar el modelo ya viene predeterminado con los parámetros que más adelante se los voy a explicar por encima. Pero lo que nosotros buscamos es, pues, de toda la combinación de estos parámetros, se crea un espacio de soluciones, y en este espacio de soluciones nosotros buscamos, pues, el mínimo global que explique mejor los datos que nosotros tenemos. Pues nosotros tenemos los datos ensayo-ensayo de las personas, y lo que buscamos es los parámetros que mejor se ajusten a estos datos. Entonces, aquí, como para dar una breve explicación gráfica, la persona realiza las tareas experimentales, se extraen los datos conductuales, de esos datos conductuales nosotros buscamos explicarlos o buscamos los parámetros que mejor expliquen estos datos. Una vez obtenidos estos parámetros, como si fuera este puntito, esos parámetros ingresan a la gente y la gente realiza simulaciones. O sea, el mismo algoritmo se generan simulaciones, pero con los parámetros obtenidos de las personas. Entonces es como tenemos un agente por cada persona que realiza la tarea con los parámetros de esa persona. Entonces el agente o el algoritmo es entrenado con esos parámetros y volvemos a recuperar los parámetros de ese algoritmo, y pues lo que esperaríamos es que los parámetros originales obtenidos de las tareas de las personas sean los mismos que se obtienen de las simulaciones, y esa es la manera en la que validamos esos parámetros. Y pues ahora vamos a hablar de los fenotipos computacionales. Los fenotipos computacionales, que es como el meollo del asunto de la psiquiatría computacional, es todo el conjunto de parámetros ajustados pero para un individuo. Y no solo el conjunto de parámetros, sino también algorítmicamente cómo se soluciona esa tarea en específico. Por ejemplo, este algoritmo tiene los dos componentes o los dos sistemas, el de memoria de trabajo y el de aprendizaje por consecuencias, y a nosotros no solo nos interesan los valores específicos de cada parámetro, sino también cómo ensayo a ensayo van compitiendo estos sistemas, porque a lo mejor nosotros podríamos detectar que las personas con Alzheimer
empiezan a decaer sus sistemas y a lo mejor predomina uno sobre otro en comparación a personas con un envejecimiento sano. Entonces, los parámetros que tiene el modelo es alfa, phi, rho, epsilon y kappa. Cada parámetro intenta emular un proceso cognitivo o la solución a la tarea a partir de un proceso cognitivo. Por ejemplo, pues alfa intenta emular qué tan rápido aprende el algoritmo y, por mencionar otro, que es el que mayor relación ha tenido con el deterioro cognitivo, epsilon es cuánto ruido hay en las decisiones, únicamente es como agregar ruido a la señal, pero esto se ha relacionado un poco con la incertidumbre y por eso se relaciona con el deterioro cognitivo largo. Entonces, los fenotipos computacionales, para tener una visualización de cómo funcionaría, nosotros podemos tener distintos individuos. Cada individuo nosotros suponemos que tiene un endofenotipo distinto al del otro individuo, por lo tanto, pues la simulación debería de dar diferentes parámetros para cada individuo. Entonces, al generar los parámetros o los fenotipos de cada individuo, pues esperaremos tener como un perfil cognitivo a partir de los parámetros de cada persona. Y pues ahora ya vamos explicándoles un poco este pipeline de la psiquiatría computacional, ya vamos a entrar un poco más a lo que nosotros estamos realizando. Entonces, como les comentaba, nuestro objetivo es reducir estas tareas por algunas razones. Primero, pues porque la tarea, ahorita se la voy a explicar rápido, traigo un breve demo, pero lo que sucede es que son 429 ensayos. En promedio, en una persona joven más o menos tardaría 30 minutos en realizar esta tarea. Entonces, imagínense más o menos cuánto tardaría una persona mayor de 60 años, que es para lo que nosotros buscaríamos utilizarla, y todavía si su pericia tecnológica es reducida, pues sería más tiempo el que tendría esa persona que invertir para resolver estas tareas. Entonces, pues ese es nuestro objetivo, reducir los ensayos de estas tareas. Entonces, esto es lo que ve el participante o el usuario en pantalla. Se le presenta un estímulo, únicamente un estímulo al centro de la pantalla. La persona puede tener 3 opciones para ver cuál es la correcta. Las opciones se asignan de manera arbitraria, no hay como alguna relación como, no sé, si es nube, aquí va a haber una N, o si es lluvia, va a haber una L, ¿no? Siempre van a ser A, B y C, y se asignan de manera aleatoria. Puede haber una persona que en el centro le salga la lluvia y la respuesta correcta sea C, y otra persona que le salga la lluvia y la respuesta correcta sea B, porque el objetivo es que la persona, ensayo a ensayo, vaya aprendiendo cuál es el estímulo correcto. Y no voy a profundizar tanto como en todas las variables que tiene la tarea, pero lo importante es que lo que se varía son la cantidad de estímulos que se le presentan a la persona para poder saturar su memoria de trabajo. Entonces, aquí les pongo un breve demo de lo que ve la persona. No se ve la opción que está seleccionando, pero pues si selecciona la opción que es incorrecta, se le dice que lo vuelve a intentar. Si selecciona la correcta, se le dice que es correcta. Tiene 7 segundos, arriba están contando. Así es el protocolo de esta tarea experimental. Y pues se le va informando sobre su avance. Entonces, nuestra metodología, como nosotros queremos reducir la tarea, pues en esta fase aún no se implementa con personas mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque buscábamos mayor estabilidad cognitiva para poder validar la reducción que nosotros queremos realizar. Entonces, pues para tener mayor estabilidad cognitiva, decidimos realizarla en una población universitaria, pues para asegurar eso. Entonces, realizamos con la invitación, la calendarización, la selección se realizó el consentimiento informado, primero con una N de 40 y se redujo a 3, y pues nosotros tenemos 3 fases experimentales que se las voy a explicar más en la siguiente diapositiva, y pues el análisis de datos es el pipeline que les comenté anteriormente. Se escoge el modelo, se buscan los mejores parámetros, se hacen las simulaciones, buscamos de nuevo los mejores parámetros, y ya se hace el análisis estadístico. Entonces,
Nuestras tres fases experimentales, la primera es nuestra línea base, es como la tarea original. Entonces, esta tarea se compone de 429 ensayos, como les comentaba, pues es una tarea muy tardada si nosotros queremos implementarla en el día a día de las personas de la tercera edad. Entonces, pues es nuestra línea base. Nuestra fase 2 son 270 ensayos. Entonces, realizamos una reducción de aproximadamente 35% de la tarea original. Entonces, esa es como nuestra reducción más conservadora, reducir poquito para ver si funciona. Y nuestra fase 3 es donde ya hicimos una reducción más tajante con el 80% y quedan 90 ensayos. Entonces, de 429 a 90, pues es una reducción más tajante y pues es la que nosotros esperaremos que quisiéramos que tuviera mejores resultados, porque pues es la más corta. Y nuestra pregunta de investigación, entonces, es si la identificabilidad del modelo, específicamente del que nosotros estamos utilizando, se mantiene bajo restricciones ecológicas, que sería el tiempo de implementación, porque pues el tiempo varía según los ensayos y según el dispositivo. La tarea original se implementa únicamente en computadora y la fase 2 y 3 nosotros lo implementamos en celulares. Y pues les voy a mostrar un poco de los resultados preliminares que tenemos hasta ahorita. Entonces, como les comentaba anteriormente, estamos nosotros obteniendo son 5 parámetros, pero hay un parámetro que es continuo, porque únicamente es como el que modula cuántos estímulos puede tener el sistema de memoria de trabajo. Entonces, ese parámetro no hacemos la búsqueda, solo va de 2 a 5, entonces por cada, o sea, en el 2 hacemos la búsqueda de los 4 parámetros y así iteramos. Entonces, únicamente hicimos la búsqueda de alfa, de phi, de rho y de epsilon. En el eje, la fila 1 es nuestra línea base, la fase 1, la fila 2 es la fase 2 y la fila 3 es la fase 3. Y en el eje de las X tenemos como la recuperación verdadera o la primera recuperación de parámetros que nosotros obtenemos a partir de las tareas experimentales o de los datos reales de las personas. Y sobre el eje de las Y tenemos valor del parámetro, pero del parámetro recuperado a través de las simulaciones. Cabe resaltar que cada agente, pues como les decía, es entrenado con los parámetros obtenidos de las personas y también recibe las mismas secuencias experimentales que recibieron las personas. Entonces, si la persona primero vio una flor y luego vio una nube, la misma trayectoria o la misma secuencia reciben el algoritmo. Entonces, pues lo que nosotros esperaríamos, como les comentaba, en el eje de las X está el valor real, en el eje de la Y está el valor predicho, y pues lo que nosotros esperaríamos es una linealidad en estos datos para saber que pues cuando el parámetro vale 2, también se recupera con 2. Y pues lo que ven aquí la R es el coeficiente de Pearson, porque pues es lo que nosotros estamos evaluando, que haya linealidad en los datos. La línea verde es como la identidad, o pues la recuperación perfecta de los parámetros, es lo que nosotros quisiéramos que ahí estuvieran todos nuestros datos. Y la línea roja es una regresión lineal para pues, explicar la trayectoria de estos datos. Y pues como pueden ver, en la primera fase, que es nuestra línea base, la recuperación de los parámetros pues es un poco más cercana al 1, a excepción del parámetro epsilon, pero como el parámetro epsilon es el ruido, pues si los otros 3 parámetros se recuperan de manera correcta, pues el parámetro epsilon es más difícil de recuperar porque es el que agrega ruido a la señal, por así decirlo. La que nos interesa a nosotros, pues es la fase 2 y la fase 3. Entonces, si pueden observar, pues en la fase 2 y en la fase 3, más o menos de aquí, o sea, de este parámetro, el parámetro alfa, el parámetro phi y el parámetro rho, se recuperan mejor en la fase 3 en comparación a la fase 2. Pero, como les comentaba ahorita, como el parámetro epsilon es el que agrega el ruido, y como pues son modelos estocásticos que dependen mucho de la probabilidad que se asigna a la acción que va a tener el modelo, pues en ocasiones el ruido explica mejor los datos que los demás parámetros. Y pues aún nos faltan hacer algunos más análisis
buscar optimizar un poco más la búsqueda de los parámetros, porque pues no tiene como mucho sentido que la fase 2 sea peor que en la fase 3, pero lo que sí nos dicen estos datos es que hay una distribución de parámetros y una probabilidad en la que la fase 3 pues, se recupera de una manera bastante buena en comparación a la literatura, que es la siguiente diapositiva que les voy a mostrar. Este es un artículo de la doctora Collins, publicado en 2025. Es con otro algoritmo. Bueno, es el mismo algoritmo, pero agrega con otro sistema. O sea, nosotros únicamente estamos modelando la memoria de trabajo y el aprendizaje por consecuencias, y ella agrega otro sistema que es el de los hábitos. Entonces, lo que ella propone en este sistema es que pues, nosotros tenemos como un hábito motriz cuando nosotros seleccionamos un estímulo y sigue el siguiente ensayo, como por arrastre, seguimos seleccionando lo mismo. Entonces, este sistema lo que hace es como acarrear información que ya se tenía anteriormente. Y pues, en comparación, como les digo, no es el mismo modelo, y pues al ser otro modelo tiene también distintos parámetros, pero no estamos tan apartados como de la comparación con la literatura. Adicionalmente, nosotros hicimos más simulaciones, por eso nuestros datos se ven más dispersos en comparación a los datos de la doctora, porque nosotros agregamos 20 simulaciones y la doctora únicamente hace una simulación. Y esto nada más como mencionarlo por encima. Adicionalmente de todo este proceso, en paralelo también estamos trabajando con grupos focales, con personas mayores a 60 años, para explorar como el engagement que pueden tener con nuestra app móvil. Entonces, pues vamos con personas de 60 años o más a las casas del abuelo, se llama Chihuahua, que es como un programa social que brinda el Estado, y las personas van ahí a realizar distintas actividades. Entre esas actividades que realizan, pues pasan con nosotros, prueban la aplicación, les hacemos preguntas, les decimos más o menos de qué trata, y pues vamos guiando a esos grupos focales para ver qué es lo que a ellos les gustaría que esta aplicación tuviera, pues para que la usaran en su día a día. Como conclusión, primero me gustaría explicar un pequeño problema que hay en los diagnósticos de psicopatologías para poder llegar a las conclusiones. Entonces, primero quiero explicar en psiquiatría, al diagnosticar psicopatologías, comúnmente se siguen manuales. Estos manuales, para un mismo trastorno, comúnmente marcan, pueden ser menos, pueden ser poquitos más, pero es como la media, 7 síntomas como muy específicos, ¿no? Los enlistan. Si la persona cumple 4 de esos síntomas por un tiempo determinado, esa persona es diagnosticada con esa psicopatología. Por ejemplo, si esta patología fuera ansiedad, la persona necesita tener únicamente 4 de los 7 síntomas que se enlistan para ansiedad. Si la persona los cumple después de 3 meses o después de un mes, lo que indica el manual, la persona es diagnosticada con esta psicopatología. Entonces vamos a suponer que esta psicopatología es la ansiedad. Entonces, con las permutaciones posibles que puede haber de estos 7 síntomas, y que la persona solo debe de tener 4, podemos tener 2 personas que están dentro de la misma psicopatología, pero que únicamente comparten un síntoma en común. Los circulitos representan como cada uno un síntoma distinto. Entonces, pues, tenemos personas con ansiedad que únicamente comparten un síntoma. Entonces, este es un problema de heterogeneidad bastante grande a la hora de generar diagnósticos. El otro problema es que pasa lo inverso. Ya tenemos personas dentro del mismo espectro de psicopatología que tienen distintos síntomas, pero también tenemos personas que pueden estar en diferentes psicopatologías. Por ejemplo, esta persona puede tener depresión y la persona uno puede tener ansiedad, pero pueden compartir síntomas. ¿Por qué? Porque hay psicopatologías que en su lista de síntomas comparten síntomas. Entonces tenemos personas dentro de la misma psicopatología con síntomas muy distintos, pero también tenemos personas con distintas psicopatologías con síntomas muy parecidos. Entonces esto genera una comorbilidad de psicopatologías muy grande. Puede haber personas diagnosticadas
a la misma vez con autismo, con TDA, con trastorno del sueño y con ansiedad. Y no hay como una psicopatología que predomine y se hagan explicaciones como, ah, bueno, esta persona tiene esta psicopatología, entonces estos otros síntomas son también consecuencias de esa psicopatología. Entonces son dos problemas muy grandes que hay a la hora de generar diagnósticos. Entonces, pues como a manera de conclusión, la psiquiatría computacional ofrece métodos pues, más precisos para generar diagnósticos, para seguir trayectorias de psicopatologías y pues para proponer tratamientos individualizados, que es el centro de la psiquiatría computacional, proponer tratamientos o una atención más individualizada a cada persona. Bajo como el estándar de decir, pues anteriormente se trataban síntomas, pero la medicina, en este caso la psiquiatría, pues no trata síntomas, trata con personas, entonces vamos a entender pues, a la persona, pues, su complejidad, y a partir de ahí, pues no le vamos como a sacar la vuelta ya únicamente a listar síntomas, sino que pues vamos a entrarle a la complejidad de la psicopatología y pues vamos a ver qué se puede hacer con estas herramientas. Entonces, nuestra comparación con el estado del arte, pues presenta de manera visual que nuestras manipulaciones son coherentes con la literatura. ¿Por qué? Porque nuestra línea base es muy similar en comparación a lo que se presenta en el estado del arte. Entonces, eso nos da el indicio que nuestras manipulaciones van por un buen camino. Lo único que nos falta para obtener mejores resultados, aunque ya estamos a la par del estado del arte, sería pues buscar el modelo también tiene parámetros fijos, entonces la búsqueda hace que sea un poco más compleja y por el coste computacional, pues ahí esa búsqueda de parámetros la hacemos así como un poco más artesanal, vamos probando así como ciertos parámetros para no ampliar nuestro espacio de soluciones y pues también hacer comparaciones con otros modelos, como el que les mencionaba anteriormente, de la doctora que tiene un componente de hábitos. Y por último, también de manera adicional, nosotros corrimos los experimentos de la fase 3 también con personas de la tercera edad. Entonces también pues vamos a tener una comparación entre personas jóvenes con personas de la tercera edad. Solo que son personas de la tercera edad sin deterioro cognitivo leve y además son personas como muy activas porque van a las casas del abuelo y ahí en las casas del abuelo pueden realizar actividades artísticas, físicas y de recreación. Y pues aquí están las referencias. Y pues nada, mi contacto y el contacto del ingeniero Jorge Montañez, que fue quien nos apoyó con la programación de las tareas experimentales. Y pues sería todo. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Entonces, están en virtual, pueden escribirlo o abrir el micrófono. Si lo escriben, soliciten nos hará el favor de leer su pregunta. Y si no, también en la auditoría pueden levantar la mano y preguntar con preguntas. Entonces, ¿para ahí la pregunta? Ya cuando se haga esto con la tercera edad, ya con los mayores de 60 años, ¿qué se piensa hacer con los resultados? ¿Se le van a dar resultados a los creadores, a algún psicólogo? Qué buena pregunta. Déjame regresar aquí a la diapositiva. Bueno, aquí nada más mencioné el engagement porque es lo principal que estamos trabajando en los grupos vocales, pero tenemos dos preguntas en los grupos vocales. Una es como, ¿qué les haría a ustedes querer utilizar nuestra aplicación? Y en la otra pregunta es la pregunta que tú acabas de proponer, ¿qué les gustaría a ustedes que hiciéramos nosotros con esa información? O una vez que esta información ya se recopiló, ¿qué les gustaría a ustedes que sucediera? Y pues aún nos encontramos realizando el análisis de datos para ver qué es lo que las personas prefieren, pero para responder tu pregunta, pues, ¿qué se va a hacer con estos datos? Lo que la persona, o sea, para eso se está llevando el diseño central en el usuario, para nosotros guiar esa respuesta hacia lo que las personas de esta población prefieren. Y bueno, de manera muy por encima, pues lo que hemos visto es que hay personas que prefieren como que haya un contacto de emergencia, o tener si ya tienen un médico como de cabecera, pues que le llegue, este tipo de opciones. ¿Alguna otra pregunta?
Te pasas a la 22, creo que era. Sí. Que haces una comparación visual. Para que se la... No, bueno, bueno, antes sí, la 23, primero. La decisión de la reducción es, ¿qué tomaron en cuenta para hacerla? Bueno, nosotros llegamos a este algoritmo, estuvimos buscando qué algoritmo podría apoyarnos para modelar esta toma de decisiones y coincidimos con un postdoctorante de Yale, que él también más o menos trabaja con esos modelos, pero con esquizofrenia, y para realizar la reducción únicamente nos basamos en su expertise. O sea, nos dijo, reduzcanlo de esta manera, reduzcanlo de esta manera, es lo que nosotros hemos visto por experiencia. No hay una manera estandarizada para reducir la tarea, es ensayo y error. Entonces yo les propongo estos parámetros y pues inténtenlo ya de manera empírica. O sea, no era tanto el porcentaje, sino en términos del número de bloques, en términos de tiempo. Sí, en términos de los bloques y de los set size. Por eso reducimos los set size, los ensayos por estímulo y los bloques. Entonces, una vez reducidos, ya pues obtuvimos este porcentaje de reducción, pero el porcentaje de reducción no fue... Ajá. Te pasa la siguiente vez los resultados. Sí. Estaba, por ejemplo, en la... Leo el zoom. En el de la izquierda. Sí, como el primero. Hay muchos valores de 1, parece, ¿verdad? ¿Ese parámetro cuál es? Es alfa. Es alfa. Ajá. Entonces, ¿qué implica parámetros de 1? O sea, cero error, o sea, de memoria de corto plazo perfecta. ¿Sí? No, el parámetro alfa es como el learning rate. Okay. Entonces, de hecho, durante los primeros experimentos lo que teníamos nosotros es que se quedaba como entre los dos, como en ese cuadrante. Y lo que estaba sucediendo es porque las personas como jóvenes o las personas universitarias, que fue nuestra muestra, tenían un learning rate muy bajo porque su memoria de trabajo funcionaba muy bien. Entonces, como que el algoritmo no estaba incorporando el sistema de aprendizaje por consecuencias, porque uno podía resolver la tarea únicamente con el sistema de memoria de trabajo, y el sistema de memoria de trabajo computacionalmente es menos costoso que el de reinforcement learning, entonces soluciona más rápido la tarea. Entonces, lo que se estaban como enfrascando los datos ahí, pero porque no estábamos entrenando los modelos con las mismas secuencias que las personas. Una vez que ya entrenamos los modelos con las mismas secuencias de las personas, obtuvimos una distribución más amplia, y pues tener un 1 de alfa sería todo lo contrario a tener un 0 de alfa. Un 0 de alfa son personas que únicamente están utilizando como el sistema, o el algoritmo únicamente está utilizando el sistema de memoria de trabajo, y un learning rate de 1 sería que el algoritmo únicamente le está dando mayor peso al sistema de aprendizaje por consecuencias. Me llama la atención el gap que hay entre, o sea, para que pase de 0.7 a 1, ¿no? No hay valores intermedios. No sé si eso puede considerarse como un outlier que, bueno, subiría bastante largo, pero... Sí, de hecho, no sé si también sería como un outlier porque no tiene mucho sentido que el algoritmo únicamente esté aprendiendo con el aprendizaje por consecuencias. O sea, nuestro objetivo sería que utilice también el sistema de memoria de trabajo para ver cómo van cambiando los pesos en las trayectorias en ensayo. Entonces sí es un outlier. Y ese mismo fenómeno sucede con el que comparas, con el de Collins. Es que o no tienen esa... No, bueno, parece ese fenómeno. Pues aquí hay datos. La cuestión es que ellos únicamente hacen una simulación y nosotros hacemos 20, entonces también por eso puede haber mayor dispersión. 20 por sujeto. 20 por y la representas, o sea, no promedias, no siempre promediar por sujeto y tener. O sea, ahí cada punto, sí, aquí cada punto es que una simulación. Una simulación de un sujeto, ¿no? Sí. Y aquí el punto es un sujeto, digamos, porque es igual a una simulación. No sé si tendría sentido si promedio. Digo, en términos también de compararlo, sobre todo si es una comparación visual. Podría tener sentido, pero cargaría con toda la información como extra de la comparación. O sea, también nos interesa saber, aunque no tiene mucho sentido que el modelo tenga como un valor de 1 en alfa,
pero si lo llegara a tener, pues nos interesaría que el modelo sea capaz de recuperarlo. Entonces, si promediamos, pues a lo mejor estos umbrales se eliminan, pero también perdemos la información de que el modelo no funciona en ese valor. Y aplanarlas un poco. Entonces, No sé. Mira, tenemos. Sí. ¿De qué manera estos datos, volviendo hacia la pregunta que hizo el muchacho, de qué manera estos datos pueden contribuir a ese cribado que estás previendo o a ese fenotipado de comportamiento? ¿Usted tiene alguna intuición, tiene alguna hipótesis en función de estos datos y de ese resultado que se supone que esperas obtener como un fenotipado o que poder tener ese cribado de deterioro cognitivo? Sí, gracias por la pregunta. Lo que seguiría después de analizar estos datos es como tener el perfil de los parámetros de cada individuo. Y como en el pipeline lo que seguiría, no lo mostré porque nosotros no lo estamos integrando en esta fase, pero sería como realizar agrupamientos como un camino o algo para ver cómo se van agrupando las personas. La cuestión, ¿de dónde surgió? ¿Cuál es la hipótesis para usar agrupamiento y no como no sé, alguna prueba psicométrica? La cuestión es, pues si la prueba psicométrica funciona igual que los manuales, entonces estamos cayendo nosotros en circularidad. Poblaciones, ¿no? Ajá, entonces lo que seguiría como la siguiente fase sería realizar este agrupamiento dependiendo de cada fenotipo de las personas y luego ya a partir de la teoría de los procesos cognitivos que estamos intentando modelar, intentar de darle una explicación a esos agrupamientos. Sin llegar a un diagnóstico, pero sí como que ese cierto cribado, ese fenotipo, este comportamiento es así, de acuerdo a estos. Sí, como tener un perfil cognitivo ya de cada persona y a lo mejor ya poder como traducir los parámetros como a procesos cognitivos más específicos. Entonces, si el learning rate regula la tasa de aprendizaje del algoritmo, de alguna manera también regula qué tan rápido aprende la persona, haciendo la analogía. Entonces ya podríamos decir, bueno, si la persona tiene un alfa bajo, pues está usando todo su perfil de memoria de trabajo, entonces es una persona que aunque la memoria de trabajo se sature, no requiere recurrir a su sistema de aprendizaje por consecuencia. Cuando hablabas aquí de los agrupamientos que van a hacer posteriormente, y también comentabas que luego van a hacer un estudio con personas mayores de 60 años sin deterioro cognitivo leve, y hagas esa comparación con los datos que tienes ahorita de los universitarios. ¿Cómo piensas hacer esta comparación? Si va a ser el grupo, no sé, por edad, por género, y si ya en la literatura pues está un poco, digamos, validado o se conoce si existe una diferencia pues en cuanto a la edad, en cuanto al género, en el deterioro cognitivo leve. Sí, gracias por la pregunta. El paper del que nosotros estamos partiendo, bueno, ahorita lo muestro en referencias para no estar pero ya se ha implementado, ellos tenían una muestra de personas jóvenes, personas de la tercera edad con un envejecimiento sano, ellos lo determinaron a partir del test MOCA, y personas de la tercera edad, pero ya con deterioro cognitivo leve, también partieron del test MOCA, ¿no? Para tener esos criterios. Implementaron pues también como un proceso similar al que nosotros implementamos un proceso similar al que ellos implementaron, y sí hay una diferencia entre las distintas poblaciones, en particular en el parámetro epsilon. Ellos dan una explicación que el parámetro epsilon es el que mayor se relaciona con el deterioro cognitivo porque es como la incertidumbre que tiene el modelo, y cuando una persona, su explicación teórica es que cuando una persona tiene deterioro cognitivo, pues tarda como más en ejecutarse el proceso, entonces eso aumenta el tiempo en la toma de decisiones, y pues ese tiempo que aumenta en la toma de decisiones es el ruido que se ve en el parámetro epsilon. Entonces, sí, ya hay literatura que lo ha implementado, por eso nosotros ya no intentamos validarlo con esta población, sino intentar reducirlo para ya ahora sí poderlo volver a llevar. No. Sí. Un poco respecto a mi última pregunta. ¿Cómo piensan representar ya las respuestas finales? Porque me imagino que eso ya cambiaría dependiendo de a quién va a dirigir el resultado final, ¿no?
como el formato de la información final. Sí, de hecho, es una pregunta que es muy importante, o sea, que atraviesa toda la investigación, es muy importante porque, pues, pues sí, dependemos de lo que las personas prefieran recibir, pero sí, sería, nosotros no lo hemos explorado y al menos para mi tesis de maestría no lo vamos a explorar, pero sí es una pregunta que también nosotros nos hemos generado como, bueno, y es una pregunta que se realizó, que se tocó un poco en los grupos focales, que las mismas personas la ponían sobre la mesa, pero como, bueno, quiero recibir un formato similar al que me dan cuando me hacen un análisis de sangre, y bueno, si sí lo recibo, que quiero que vengan, no sé, a veces cuando tú recibes los datos o los resultados de un examen de sangre, vienen en rojo si ya se pasaron los parámetros, entonces nosotros, ¿cómo le podríamos dar un formato similar a lo que las personas ya utilizan? Es más o menos lo que se podría ver a futuro, pero nosotros aún no lo vamos a explorar. Sí, por ejemplo, si van a un médico con resultados, no creo que les sirva de mucho ver cuánto estaba la alfa o cuánto estaba el epsilon. Sí, más bien sería como esa traducción de, bueno, la memoria de trabajo de la persona se superpone al aprendizaje por consecuencias y darle una explicación como, oye, encontramos alguna correlación o este parámetro puede predecir con cierto margen de error el deterioro cognitivo del bebé. Como traducirlo de manera muy específica, como para no sustituir al médico, sino apoyarle al diagnóstico que va a dar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si Conchita hay en virtual, ¿no? No sé si distintos tipos de demencia tendrían distintos, en principio distintos de estos parámetros o mecanismos, más o menos, por ejemplo, demencia frontotemporal versus Alzheimer. Creo que es como demencia versus no demencia, pero eventualmente pudiera ayudarte a discriminar distintos tipos de demencia. No, eso sí, no, o sea, no lo he revisado que lo implementen, o sea, en la literatura no he encontrado que lo implementen con algún otro tipo de demencia. Digo, se podría partir de hipótesis como ya más teóricas, como que, bueno, en el Parkinson se deterioran las habilidades motrices, entonces a lo mejor el modelo que también integra el componente de los hábitos que acarrea información pudiera funcionar mejor para modelar el Parkinson, pero sería como así nada más yo intentando dar una interpretación, pero no lo he encontrado en la literatura con otros temas. Bueno, gracias por la charla, ha sido súper ilustrativa. Te quería preguntar si habéis pensado, simplemente por mera curiosidad, si habéis pensado si el tipo de aplicación que diseñáis puede de alguna manera afectar a la capacidad de trabajo que yo necesito para solventar esa acción. Me refiero, por ejemplo, si ahora mismo soy una persona que soy súper fanática de flores, me parece que hemos hablado en la aplicación, a lo mejor para mí me cuesta mucho menos trabajo diferenciar las flores y decir, vale, claramente esto es una margarita amarilla de Pensilvania, que claramente iba al botón A, pero a lo mejor hay gente que dice, no, mira, yo las flores todas me parecen iguales y a esa persona le cuesta mucho más realizar ese tipo de acción. Entonces, habéis pensado algo de eso? Sí, pues, como para poder reducir ese acarreo de la información previa que ya tiene la persona, lo que se hace es que en cada bloque, la tarea de la línea base tiene 10 bloques, la fase 2 tiene 9 bloques y la fase 3 tiene 3 bloques. Entonces, nosotros hacemos como un array de muchas categorías. Objetos del hogar, animales acuáticos, animales terrestres, animales voladores, frutas, verduras. Entonces, es un array muy grande como de categorías y de manera aleatoria a cada persona se le asignan sus 10 datos, pero de manera aleatoria sus 10 categorías, pero pues es muy amplia la gama de categorías que puede haber. Luego, una vez que ya se le asignan sus categorías, cada categoría tiene una lista amplia de estímulos. Entonces, si seleccioné animales voladores, tengo 10 animales voladores como que componen ese array, entonces es muy difícil que a la misma persona siempre le toque lo mismo o que entre personas desaparezca lo mismo. Entonces, de esta manera se busca como
sí, evitar ese acarreo de que la persona ya tiene un aprendizaje previo con flores. Ahora, existe la probabilidad de que a una persona muy específica le gusten las flores y le hayan tocado flores y le haya sido más fácil, sí, eso sí. Pero a la hora de comparar promedios entre grupos, pues se debería más o menos de nivelar eso. Y habéis considerado también que para la gente que por color sí que recuerda más a lo mejor a qué imagen se asocia a cada botón, pero claro, a lo mejor una persona que vea claramente lista de grises, por ejemplo, esa persona tiene más dificultad para realizar la tarea. Simplemente porque, pues si no lo tenéis en cuenta, porque... No, sí, muchísimas gracias. De hecho, ahorita no tenemos como alguna configuración para alguna necesidad especial, aún no la tenemos como en esta parte del prototipo. Obviamente el objetivo es que en algún punto lo tuviera, pero en esta fase no lo tuvimos. Y como al inicio de con las personas de la tercera edad, al inicio de la implementación, se les hizo como una entrevista y dentro de esta entrevista se les preguntó si había alguna, aparte del Alzheimer, alguna comorbilidad y nunca reportaron alguna comorbilidad como alguna afección visual, digo, más allá del uso de lentes. Entonces, como no reportaron lo mismo, tampoco nosotros no lo tomamos en cuenta. Pero lo que sí, lo que comentabas también del dispositivo, como que pueda reducir tu carga, o sea, que originalmente son en computadora, luego ya lo llevas al dispositivo móvil. También en esta entrevista inicial le preguntamos a las personas como una entrevista como para tener una idea de su experiencia como qué aplicaciones usan, cuántas horas al día utilizan el celular, qué dispositivos utilizan, Alexas, computadoras, televisiones, celulares, como para tener un poco una idea, o sea, no es específicamente que eso determine la pericia tecnológica que tiene la persona, pero para tener una idea si el dispositivo móvil podría estar sesgando los datos en comparación a la computadora. Bueno, podría ser interesante a lo mejor comparar, pues eso, ¿no? Una adaptación de esa aplicación a una persona que tiene un alto ritmo con una persona que no la tiene, a ver si diferencias en ese tipo de aprendizaje, ¿no? Y esa verdad, no sé. Sí, y también porque, por ejemplo, hay algunas flores que son parecidas, entonces, pues una rosa y otra flor que es rosa, entonces, incluso aunque la persona no resaltó daltonismo, en ocasiones se equivocaban porque eran del mismo color, entonces a lo mejor a una persona con daltonismo sí pudiera afectarle un poco más, entonces sí. Sí, me recuerda un poco al juego este que tienes que encontrar dos figuras como entre las dos cartas. Ah, como me moraba. Ah, sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Bueno, puedo como, entiendo que haces 20 simulaciones porque pues tu número de tareas lo quieres reducir. Ahí como, pues ya hay una justificación como de por qué hicieron 20 simulaciones y no tal vez menos o más simulaciones. Por el coste computacional. Eso iba a ser muy costoso, entonces el algoritmo de optimización también parte como está el espacio de solución, inicia en distintos puntos cada que hay una nueva simulación, entonces no nada más es el coste de hacer la simulación, sino también el coste del algoritmo de optimización y también el coste entonces va aumentando el coste de cada simulación. Entonces, 20, no con el mismo algoritmo, pero revisando literatura de psiquiatría computacional, encontramos que más o menos ahí entre 20 y 25 es el número que establecen, entonces por eso lo dejamos en 20. Igual como algo que podría ser igual informativo sería como por cada simulación ver qué tanto está cambiando su R cuadrado de sus casos reales, ¿no? Porque sí, cómo va variando. Ajá, porque igual así ustedes podrían revisar como de si ponen algunas 5 simulaciones adelante, pues entonces ya como que está haciendo ahí cosas extrañas de su ajuste. También como incluso para darle un estado para el nervio stop. Sí, porque igual también es importante como, pues, sí, o sea, justificar el número de simulaciones, porque, bueno, necesitamos que hagan una tarea, pero pues igual hay que cuidar que tal vez el número de simulaciones no nos, pues, les estén pasando de... Si no le está agregando más ruido. Y, eso podría ser algo que puede ser importante. Muchas gracias. Muy bien, pues parece que muy buena charla, pues hubo muchas preguntas.
Entonces, paso a leer la constancia, que se digital. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga la presente constancia a Abraham Zapata Robles por impartir el seminario de Diseño de Tecnología Interactiva para Privados y el Deterioro Cognitivo Leve, adaptación de tareas sensitivas al fenotipado. Entonces, un aplauso para él.